Audio Jungle. Estamos con el licenciado Maynor Berganza. Maynor es un hombre que ha incursionado en muchas áreas sociales y políticas, tiene mucha experiencia en distintos procesos que se dan en la sociedad guatemalteca. Lo hemos visto muy activo en este proceso de elecciones de la Universidad de San Carlos, con diversos interlocutores, y también lo vemos como asesor jurídico en el ramo de derechos humanos del excomandante César Montes. César Montes es un hombre que estuvo con actividad política, pues digamos, tal vez es el hombre más importante en esa área en Guatemala, porque compartió con Turcios Lima, fue de los fundadores del movimiento revolucionario, estuvo peleando en Vietnam, estuvo peleando en Nicaragua, creo que en una parte de la guerra también estuvo en El Salvador. Así fue. Y entonces es un hombre reconocido, pues en esta materia. Lamentablemente, como en Guatemala, sucede que muchas veces la persona, digamos, que lucha por el país, bueno, lo decía Mariano Gálvez, ¿ah? Este es el país que destruye a todo aquel que trata de redimirlo, dijo Mariano Gálvez, con una sentencia así lapidaria, y es la realidad, ¿verdad? O la chalana. Sí. La chalana sí, dice que este es un país. Sí, lo dice la chalana, ¿verdad? Sí, Sí. lo dice, es nuestro país de traidores. Sí, exacto. Entonces, digamos, algo inherente a esta sociedad. Creo que se crean en el colectivo imágenes muy distorsionadas de líderes que han luchado por cambiar este país desde mucho tiempo, y se han lanzado al anonimato total personas que lucharon por cambiar Guatemala. Me recuerdo el caso de la bomba. ¿Conoces ese caso de la bomba? El tiempo de Estrada Cabrera. Sí. Eran militares, eran oficiales. Y los hermanos Diegues Olaverri. Sí, eran 7 oficiales del ejército. Sí. Es un pasaje de mucho patriotismo, de los pocos que tiene el ejército de Guatemala. Pero bueno, volvamos al tema. César Montes. ¿Qué pasa con César Montes, Maynor? Bueno, es cierto porque está documentado en medios de comunicación y en pronunciamientos oficiales ese recorrido histórico que señalaste de César, ¿verdad? Su alzamiento o su incorporación al movimiento revolucionario guatemalteco iniciado por estos oficiales del ejército que se sublevan en contra de Idígoras Fuentes, y César Montes, siendo un muchachito, ¿verdad? Un jovencito, acababa de cumplir los 18 años cuando se incorpora a esa guerrilla de la Sierra de las Minas que dirigía Luis Turcios Lima, un gran comandante guerrillero, por cierto. Independientemente de que hay que reconocerlo, él fue oficial del ejército de Guatemala y fue formado en una escuela norteamericana antiterrorista. No obstante ello, con sus propias palabras, hay un pronunciamiento que hace Luis Turcios Lima en la toma de una radio, que es muy importante.
bueno, eso fue a principios de la década del 60, y si uno escucha ese pronunciamiento de Luis Turcios Lima, es exactamente encajado a lo que se vive actualmente. Él ahí dice que las oportunidades de participar políticamente se han cerrado, que solo pueden participar los partidos políticos que tienen dinero, y que en función de eso no hay más que irse por esa lucha armada para lograr mejoras en el país. Bueno, pues este César Montes en esos años era un muchacho de escasos 18 años y se sube a la Sierra de las Minas, se incorpora ahí con Luis Turcios Lima. El comandante John Sosa también estaba dentro de esa guerrilla en el área de Izabal. A César Montes le pusieron el mote de El Patojo, justamente cuando se incorpora a esa... Muy joven, ¿verdad? Joven, muy joven. Bueno, César Montes ha tenido una larga vida en la lucha en favor de los pueblos oprimidos. Y voy a obviar una buena parte del recorrido de su vida para cumplir el objetivo de esta entrevista. Pero llega un momento en el que después de haber recorrido por allá, por Vietnam, por la guerra en contra de los contras allá en Nicaragua, él enfrentó a Edén Pastora. Justamente muy recientemente en la entrega de su libro La guerrilla fue mi camino, estuvo Edén Pastora presente y se platicaron cosas, ya ellos en persona, de aquella disputa, de aquella guerra contra los contras de Nicaragua. Y también César Montes tuvo una osada intervención en la guerra revolucionaria salvadoreña. Él pudo comandar una columna guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de la que los salvadoreños también están muy agradecidos por este esfuerzo. Cuando todas estas tribulaciones concluyen y después de los acuerdos de paz, es importante mencionar que César Montes no firmó los acuerdos de paz, es decir, él no era parte de la URNG en ese momento. Sin embargo, César se incorpora ya a una vida de legalidad, y César, muy comprometido con los esfuerzos de los acuerdos de paz en Guatemala, tiene un trabajo en la Secretaría de la Paz y también en una forma muy particular en el Fondo de Tierras. Sí. En esa parte es muy interesante traerla a cuenta para esta entrevista, porque ahí es donde César conoce la fórmula que el Estado se ha comprometido en los acuerdos de paz para resolver la demanda de tierras de los campesinos sin tierras. De tal manera que César empieza a trabajar en favor de alcanzar tierra para diferentes comunidades, y muchas de las comunidades que le tocó atender a César están allá en Izabal precisamente. Hay que decirlo, la comunidad lingüística quechí es muy grande, ha sido muy rebelde. No hay que dejar de recordar que a la comunidad lingüística quechí no la pudo conquistar Pedro de Alvarado. No la pudo conquistar, y ante la dificultad de conquistar a los quechíes, decidió abrirle paso a los curas dominicos, entre ellos Fray Bartolomé de las Casas. Y Fray Bartolomé de las Casas logra un acuerdo con los quechíes, que es muy interesante traerlo a cuenta. Los quechíes aceptan, por la intervención del cura Bartolomé de las Casas, convertirse en súbditos del rey, y el rey de España les reconoce esa calidad, y un experimento muy importante, porque Fray Bartolomé de las Casas era un fraile que estaba entregado denodadamente a los procesos productivos de la tierra, para que esa fuera la riqueza que alcanzara el reinado de España,
toda vez que no eran suficientes las cantidades de oro y plata que podían salir de sus lugares. Entonces los procesos productivos se volvieron muy importantes. Toda la familia y el grupo político dominante que acompañaron a Pedro de Alvarado repulsan el trabajo de los dominicos y de Fray Bartolomé especialmente, hasta que logran expulsarlo a Chiapas, por allá por la transversal del norte, porque en toda esa parte, desde aquella época, Fray Bartolomé de las Casas estaba haciendo su trabajo. Vean, les traigo a cuenta eso, porque estos mismos grupos de campesinos a lo largo de más de 500 años fueron avanzando en la búsqueda de territorio en Izabal, y la demanda de esa tierra es la que César Montes favorece ahí en el fondo de tierras y les logra que les den muchos sentidos. Entre ellos está la comunidad esta que se llama Chacmaic, es el nombre en quechí. El ejército le ha puesto el nombre de Semuy, Semuy 1 y Semuy 2, pero el nombre que la comunidad le reconoce a esos lugares es Chacmaic. Y ellos están muy agradecidos con César, porque César logró no solo que les dotaran de tierra en el fondo de tierras, sino que luego, y este es un detalle muy importante para el análisis político, César encuentra un candado en el fondo de tierras y dice, esta no es una entidad fácil para lograr que los campesinos tengan tierra, y entonces da un paso muy riesgoso César, porque le ha costado la crítica de los compañeros de izquierda, pero César empieza a buscar fincas que estén vendiendo los propios terratenientes y acude a los bancos a pedir que le den crédito directo a los campesinos para comprar esas tierras. Y entonces ocurrieron por lo menos 3 lugares donde César logra que a terratenientes quebrados, grupos de campesinos ocupen las tierras y los bancos les den el dinero para pagarle a estos terratenientes quebrados. Eso hace que se conforme una asociación de propietarios de las fincas para luchar en contra de César Montes, para que no siga teniendo estas osadas formas de resolver el problema de la tierra. De tal suerte que entonces los campesinos de Chacmaic, de Semuy, viven de la cacería. Allí hay unas zonas montañosas al final del Estor, y efectivamente muchas de las comunidades todavía tienen armamento artesanal. Esto no es ningún secreto. Es decir, algunos creen que son las bandas de narcotraficantes las que les proveen de este armamento, y han criticado a los campesinos por haberse convertido en aliados de los narcotraficantes. Muchas de estas acusaciones son falsas. Los rifles que tienen los campesinos son rifles 22, algunas escopetas 12, pero no son armas automáticas como las que manejan los narcotraficantes. Como en Occidente, que desde tiempo de la Revolución Liberal hay comunidades que tienen armas artesanales. Entonces, el punto es que en la región donde está Chacmaic funciona una plantación, una empresa de monocultivo que es Naturaceites. Naturaceites tiene control ahí de las torres de telecomunicación, porque son ellos los que tienen el uso fuerte de las telecomunicaciones. Hay 2 torres de telecomunicación, y ahí donde está Chacmaic, la señal es muy, muy débil de la telecomunicación telefónica. Yo estoy yéndome por ahí porque el señalamiento en contra de César Montes, derivado de los hechos que motivan su captura y su procesamiento y ahora ya su condena, giran alrededor del señalamiento de que César Montes habría dirigido la orden para que los campesinos enfrentaran a miembros de una patrulla del ejército y le dieran muerte a 3 de ellos a través de una llamada telefónica. Dentro de la etapa de investigación
de este señalamiento se pudo demostrar que la llamada presunta de César Montes para ordenar la muerte de los campesinos no existió. No existió. Si quieren, yo me quedo en esa parte y voy respondiendo preguntas a lo que ya dije, o ustedes me dirán por dónde continúo. ¿A qué atribuye esto César Montes? Bueno, César atribuye esta situación a que efectivamente los campesinos en todo el área de Izabal han estado haciendo valer sus derechos como autoridades comunitarias. Y lo explico ahora, así brevemente. Resulta que el sistema de consejos de desarrollo comunitario, los COCODES, los COMUDES, los CODEDES y el Consejo Nacional de Desarrollo, son todo un sistema que ha estado teniendo desarrollo sistemático en las diferentes comunidades. Y entonces las comunidades, al estar organizadas en estos COCODES, son los que ejercen la porción de autonomía de las municipalidades. Otra vez, para no confundir a la audiencia. Resulta que los COCODES se desarrollan como organizaciones en cada una de las pequeñas comunidades que hay en los diferentes municipios de nuestro país. Su trabajo es organizarse y tomar decisiones por dónde debe irse buscando el desarrollo en cada una de sus comunidades. Y tienen un contacto con el alcalde municipal. Y también dentro de los COCODES hay una especie de funcionamiento conjunto entre los alcaldes comunitarios y el sistema de COCODES. Ellos son las autoridades de esas pequeñas regiones, pequeñas autonomías del municipio. Los comunitarios han empezado a exigir que sean respetados como autoridades, que si va a llegar una patrulla del ejército, que se comunique con la autoridad. Pues claro. ¿Verdad? Pues claro, así debe ser. En cambio, los oficiales del ejército no siempre han comprendido esta dinámica de la autoridad y entonces llegan con alguna prepotencia, etcétera. Creo que ha hecho falta alguna preparación para entender cómo funciona la administración del Estado y de las pequeñas autonomías. Entonces allí entró una patrulla y los comunitarios le exigieron a los miembros de la patrulla del ejército que entraron que por qué iban con gorros pasamontañas, que por qué en lugar de vestir con su traje verde, olivo o de camuflaje, iban vestidos de negro, porque así iban vestidos los miembros del ejército que entraron ahí. Todavía son prácticas del pasado. Eran prácticas del pasado. Entonces las mujeres se quejaron, llamaron a sus hijos y a sus esposos que estaban en la montaña, bajan y ocurre el enfrentamiento donde mueren los 3 soldados. El enfrentamiento ocurre por esa falta de comunicación entre la patrulla y los campesinos. César Montes no estaba ahí, estaba a 300 kilómetros de distancia, él en ningún momento podía dar la orden telefónica, no hay llamadas, y eso es lo que César dice que ocurrió. Tenemos un par de minutos, ¿tú ibas a preguntar algo para que las conteste después del corte, Patricia? Sí, hay un par de preguntas que me surgen sobre el proceso, ¿verdad? Porque usted hacía una mención que la llamada no se logró comprobar. Sí, así es. Entonces, hubo algunas irregularidades durante el juicio, es algo de que nos surge duda, ¿verdad? Porque muchos no tuvimos conocimiento o muchos de nuestros televidentes tampoco le dieron seguimiento a este caso, que por demás está siendo bastante interesante. Claro. Vamos a un corte y regresamos en un momento. ¿No? Patricia. Licenciada, hablemos un poco del proceso del caso de César Montes. Mencionaba usted que no se logró comprobar la llamada, ¿verdad? La llamada en la que supuestamente él dio la orden para que se cometieran estos 3 asesinatos.
¿Hubo algún otro tipo de irregularidad en este proceso? Sí, fíjese que le voy a comentar. Espero no tardarme mucho para darle respuesta a la pregunta, pero los jueces penales tienen un sistema para valorar las pruebas. Y este sistema gravita sobre tres grandes pilares. Un pilar es la lógica. Otro pilar es la experiencia común. Y otro pilar es la psicología. En esos tres pilares, los jueces penales se apoyan para estimar si hay una cosa que está probada o no. Por supuesto que el tema de la lógica es un tema, pues, un poco complejo, vamos a decirlo, porque tiene principios lógicos de la lógica formal por miles de años que se ha establecido este sistema de la lógica formal. Y entonces hay principios de la razón suficiente, del tercero excluido. Estos principios que le permiten a los jueces valorar si un hecho efectivamente tiene fundamento para ser considerado verdad, ¿verdad? Para ser considerado válido. De manera que en el esfuerzo de la investigación, César Montes tuvo la oportunidad de contratar a un perito en telecomunicaciones para poder determinar si efectivamente del aparato telefónico que tenía César Montes a 300 kilómetros de distancia se había activado una antena en determinado lugar para luego caer a la antena que maneja el sector de Naturaceites, por donde está el poblado ese llamado Semuy, y que la llamada haya conectado a un teléfono. ¿De quién era el teléfono al que se conectó? Fíjese que el teléfono al que presuntamente se habría conectado la llamada de César Montes es un teléfono que le pertenece nada más y nada menos que a uno de los campesinos que el ejército capturó ese día y que apareció muerto, colgado en una casa en Semuy. No sé si ustedes recuerdan grave acontecimiento. Pues entonces el campesino apareció ahí y luego otro de los campesinos que estaban en el lugar de los hechos, compartiendo con este que apareció colgado, afirmó que él escuchó cuando esta persona hablaba con César Montes. Y entonces, como él está muerto, la única manera de poderlo probar es ver los informes de la empresa de telefonía. Se estudiaron los informes de la empresa de telefonía y la llamada no apareció, no ocurrió. Como esa llamada no ocurrió, el Ministerio Público le formula a César Montes una acusación no basada en la llamada para ordenar el asesinato, sino en las comunicaciones que se dieron después, porque es cierto, César lo ha admitido, que cuando ya habían ocurrido los hechos, cuando ya había pasado el asesinato, etcétera, los campesinos lo llamaron, pero para saber qué hacían, cómo lograban entregar a los cuerpos de los soldados que ahí estaban muertos. Y entonces César Montes lo que hace es colaborar, contribuir a que hubiera un acercamiento entre la policía, el Ministerio Público y los campesinos para que pudieran retirar a los muertos. Y esa forma de contribución y de ayuda de César la toma el Ministerio Público como base de su acusación de que él fue el que ordenó la muerte de los soldados. Los jueces hacen una valoración por inferencia y presumen de que el único que podía enfrentar a la patrulla y podía pedir que se diera el asesinato no era una decisión de los campesinos, sino de César Montes. Sin pruebas de ninguna naturaleza, lo condenan a César nada menos que a 175 años. Es muy... llama la atención y le permite a uno
hacer consideraciones por inferencia también de que el Ministerio Público pidió la pena máxima por 50 años en contra de César Montes, pero los jueces le imponen una pena de 175 años. La ley le permite a los jueces calificar los hechos de manera diferente de cómo está la acusación, pero no hemos visto que las sentencias se conviertan en mayores de lo que formula el Ministerio Público, porque para eso se requiere una acusación alternativa. Si no se va a poder probar este delito, el Ministerio Público le puede decir al juez, alternativamente le pido que tenga por probado este otro delito si yo no alcanzo a probar por el que estoy acusando. Pero bueno, los jueces se lanzan a imponer esa pena. ¿Qué nos lleva a pensar a nosotros? A nosotros nos lleva a pensar que los jueces tienen un sesgo. Y yo soy jurista, asumo aquí frente a las cámaras mi responsabilidad al manifestar que nosotros creemos que este tipo de jueces tienen un sesgo, una consideración previa para poder imponerle una pena de esa naturaleza a un hombre que tiene 80 años. La pena tiene un fin. A ver, la pena tiene un fin, quiere decir, yo voy a poner una pena, pero para resocializar al individuo que regrese a la sociedad. El fin de una pena de 175 años a un hombre de 80 es la muerte. O sea, yo les digo a ustedes, señores jueces, ustedes son juristas como yo y nos podemos batir en cualquier diálogo, para no llamarlo discusión, para probar que el fin de esa pena es la muerte de César Montes. No hay otro fin. Eso es ilegal. ¿Y ese sesgo corresponderá al juez en lo individual o será inducido por algún sector o algún poder extrajudicial? Sí, le voy a contestar al señor periodista Byron Barrera, porque sé que esa pregunta nace de toda tu experiencia. Efectivamente es triste, pero hay jueces monigotes. Es triste. Fíjense que lo estoy diciendo en público. Hay jueces monigotes que responden precisamente a los intereses de fuerzas económicas como las de los terratenientes que están tratando de contener a cualquier persona que luche por dotar de tierras a los campesinos empobrecidos. Esa es mi respuesta, licenciado Barrera. Licenciado, en este caso, estaríamos hablando, usted ha mencionado Naturaceites, no es el primer incidente en el que esta empresa ha tenido enfrentamientos precisamente con los campesinos, porque han habido diversos hechos, ¿verdad? Como que han intentado invadir las tierras o que han intentado apropiarse de espacios que son de ellos. ¿Estaríamos hablando de ellos, licenciado? Pues voy a comentarle que César Montes ha sufrido señalamientos por parte de dirigentes de la izquierda, porque ha tenido él comunicación, llamémosla civilizada, para usar un término, yo no sé si me equivoco al usarlo, pero César se comunica con estos terratenientes y les presenta fórmulas ecuánimes de solución para los pobladores de las poblaciones indígenas que viven ancestralmente en estos espacios que ocupan las empresas de monocultivo. O sea, han vivido miles de años en esos lugares. Los quechís han vivido ahí antes que Naturaceites apareciera. Entonces, César lo que les propone es que le vendan la tierra a los campesinos que ocupan para vivienda, que les faciliten esos procesos de desarrollo urbano para que hayan calles, que haya drenajes, etcétera, y que los campesinos van a pagar. Muchos de estos campesinos son empleados de Naturaceites. Muchos trabajan para esta empresa. Entonces, resulta que los campesinos han encontrado que César es un hombre útil para poderlos comunicar con los propietarios del lugar y encontrar fórmulas ecuánimes. Y entonces es muy probable que los empresarios sientan que
La existencia de César Montes por esos lugares les genera esta como una carga para poder resolver los temas de habitabilidad de los campesinos. No sé si mi respuesta es suficiente, pero lo que yo puedo concluir es que para los señores empresarios de Naturaceites y de otras empresas de monocultivadores, especialmente de Alta Verapaz, lo mejor es que gente como César Montes no exista. Ahora, en esta parte última del proceso, cuando él ya fue sentenciado, hay apelaciones. ¿Qué se puede esperar del futuro jurídico del caso? Bueno, es una pregunta interesantísima. La posibilidad de César Montes, después de haber sido condenado en primera instancia, haber sido encontrado autor responsable de esos hechos, su posibilidad es, en primer lugar, el recurso de apelación especial. Ya fue planteado por los abogados de César Montes. Excuso aclarar que el abogado para la defensa penal no soy yo ahora, es otro grupo de profesionales del bufete de pueblos indígenas que defienden a César Montes en lo penal. Yo soy abogado en derechos humanos de César Montes y tengo acciones con muchas posibilidades en favor de él. Después del recurso de apelación especial que ya está planteado, supongamos que se perdiera, le quedaría a César Montes la opción de la casación. Y si se pierde la casación, todavía se ha estilado en Guatemala ir a la acción de amparo. Esas serían todas las opciones, o sea, una carrera larga de acciones que todavía están pendientes. Eso me lleva a manifestarles que la condena de César Montes no está firme. En cualquier momento puede haber una sentencia que la cambie. Y para el caso de lo que yo estoy haciendo, es para mí grato comentar en esta entrevista que el día de hoy he recibido oficialmente la noticia de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha dictado ya una resolución definitiva en la que afirma que a César Montes se le violaron 3 grandes derechos del derecho internacional humanitario. En principio, sus derechos que le asisten por ser una persona de la tercera edad, ¿verdad? No obstante tener 80 años, pues él está sometido a tratos crueles e infames, porque es muy infame la manera en la que César Montes ha sido tratado. Cuando empezó esta entrevista se dijo que César Montes era un personaje legendario que ha trabajado en favor del pueblo de Guatemala. Ahora la oligarquía guatemalteca, refiriéndome a estos propietarios de grandes extensiones de tierras y monocultivos, el propio ejército y el presidente de la República de Guatemala han tratado a César Montes como un vil delincuente, cuando no lo es, cuando es un sujeto que merece la protección del Estado de Guatemala por la edad que él tiene. Allá en la resolución de México también se afirma que el gobierno mexicano le violó sus derechos de persona de la tercera edad. Además, señala categóricamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que se ha violado el derecho a la no devolución. Este es un derecho muy interesante. Los refugiados en los países que han ratificado este convenio internacional están obligados a no devolver al refugiado al lugar de donde está tratando de que sea resguardado, porque ya claramente aquí lo condenaron a muerte. Y el principio de no devolución dice no se va a devolver a una persona a su lugar de origen cuando el riesgo es la muerte. Claro. Y luego está sus derechos de migración, ¿verdad? Él vivía ya en México como un refugiado y el gobierno mexicano no respetó esas condiciones y lo entregó al gobierno guatemalteco. En esa última parte quiero decir que César tenía derecho a ser presentado
con un juez mexicano para tramitar su extradición, lo que tampoco ocurrió. Sí, fue una devolución muy rápida, la de César Montes. Menos de 24 Yo creo que horas. leí un artículo de Carlos Figueroa Ibarra, donde él dice que posiblemente, que fue tan rápido que el presidente ni se enteró. Así justamente. ¿Verdad? Al incurrir esto en ilegalidad, al no cumplirse con lo que usted nos acaba de decir, ¿verdad? Con estos preceptos jurídicos, ¿podría declararse este juicio ilegal? Absolutamente. Qué interesante esta pregunta, porque después de esta notificación que me ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, creo que se puede acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para pedir primero medidas cautelares y luego promover un incidente de detención ilegal aquí en Guatemala ante los jueces que van a conocer del recurso de apelación especial para que se declare nulo lo actuado. Hay una teoría en derecho penal, qué gran oportunidad me da esta respuesta. La teoría en derecho penal se llama el fruto del árbol prohibido. No se puede juzgar a una persona por su propia declaración si él para declarar ha sido objeto de una tortura. Digamos, te torturamos, Byron, para que digas lo que pasó, y ya torturado, entonces decir lo que pasó. Si nosotros probamos que la declaración de Byron procede de la tortura, eso es fruto del árbol prohibido y anula el proceso. Equiparemos ahora con lo que pasó con César Montes. El gobierno mexicano o sus autoridades, de migración, etcétera, entregan a César Montes a sus verdugos de Guatemala para sentenciarlo a una pena de muerte. Lo han entregado sin respetarle ninguno de sus derechos a la extradición, por ejemplo, a ser presentado en un juez en México que considerara si era cierta la orden de aprehensión y todo ese proceso, y no lo respetaron, y siendo él un anciano de 80 años, tampoco le respetan eso y lo entregan. Entonces, El licenciado Maynor Berganza, quisiéramos saber por qué los dirigentes de la llamada izquierda de Guatemala no han presionado en favor de César Montes. Se ha visto muy poco mencionada, visibilizada la solidaridad con César Montes por parte de la izquierda. Sí. Bueno, César Montes no forma parte en este momento de ninguno de los partidos políticos de la izquierda. Y esencialmente creo que la dificultad para aglutinar a un movimiento de izquierda en favor de César Montes está alrededor de un problema que se ha dado en la lucha por el control de las masas campesinas quechíes. Y en ese sentido, dirigentes del CUC y de una organización que todavía dirige el exdiputado Leocadio Huracán, estaban disputándose una de las fincas que fue adquirida por ese procedimiento que expliqué en el segmento anterior por parte de César. Resulta ahí, la familia Dieseldorf es propietaria de ese lugar, ha tenido una larga disputa con campesinos que les demandaron el pago de sus prestaciones laborales y les cumplieron asignándoles porciones de tierra. Luego aparecieron otros grupos de campesinos exigiendo que también se les cumpliera a ellos porque por alguna razón que yo no conozco en detalle no habían logrado ser beneficiarios de esa decisión de la empresa de pagar
el resarcimiento de los derechos laborales a este grupo. Entonces esas masas de campesinos ahí confrontadas fueron encontrando por un lado el apoyo de César Montes y por otro lado del CUP y del de la organización que dirige el exdiputado Leocadio Huracán, y entonces han entrado en unos conflictos un poco complejos. Entonces los simpatizantes del CUP y de la organización de Leocadio pues han criticado a César Montes por esa fórmula que César tomó de hablar con los propietarios y buscar soluciones ecuánimes por ahí. Esa fisura se ha hecho muy grande y ha impedido que una dirigencia representativa de la izquierda respalde a César Montes. Pero la propia Fundación Luis Turcios Lima y algunos viejos dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo y de otras organizaciones de izquierda, pues sí se han pronunciado en respaldo de César. Creo que alguien que ha sido muy oportuno en la forma de expresar las razones que deben motivar la defensa de César Montes es Carlos Figueroa Ibarra. Carlos Figueroa Ibarra ha dicho en sus escritos que uno podría tener algunas diferencias de opinión con César Montes respecto de estas metodologías de solución, pero que esas diferencias no deberían ser que se le abandone a un legendario hombre de la Revolución Guatemalteca como este y se le deje tirado a su suerte. Yo creo que se ha venido corrigiendo en el camino, cada vez más gente democrática está apoyando a César Montes al comprender que efectivamente él es una gran imagen del proceso revolucionario guatemalteco y que entregó su vida en favor de una lucha por ampliar la democracia en Guatemala. Ahí lo dejaría yo en ese punto para dar la oportunidad a seguir abordando otros temas. Bueno, decías, Maynor, que la última fase de todo este proceso que está pendiente de las apelaciones podría ser una apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Que por cierto, una denuncia a la comisión primero y luego convertirlo en un caso, pero lo más importante es la denuncia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para lograr una medida cautelar. Sí. Por cierto, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hace mucho resolvió un amparo, digámosle así, pues una solicitud favorablemente pues a la candidatura de Suri. Algunos juristas han cuestionado mucho, es decir, le han restado validez a la resolución porque no puede estar por encima de lo que establece la Constitución de la República. Pero el caso es que, bueno, ella ya, digamos, lo da por un hecho. Y luego creo que esto en la CC va a tener también un eco favorable, ¿verdad? Entonces, pero esto tal vez nos permite como introducirnos a un escenario político, electoral, que lo vemos muy preocupados todos por el deterioro que ha tenido la institucionalidad del país y que despiertan muchas dudas acerca de si vamos a tener un proceso electoral libre y sobre todo si va a ser transparente el resultado electoral, porque ya hay muchos digamos análisis. Yo he leído varios análisis de gente muy respetada que dudan de esa, que vayamos a tener elecciones libres y que se va a imponer a un candidato con el objeto de que el presidente Yamatei opone el candidato de su preferencia o continúa él en el cargo en caso de que fracase su proyecto. ¿Cómo ves
escenario electoral que se nos presenta. Byron, en el inicio de este programa yo no tuve la oportunidad de agradecerles, licenciada Claudia, ¿verdad? Patricia. Mire, me equivoqué. Claudia. Y ahora me permito dar las gracias porque esta es una pregunta, es un torpedo, ¿verdad? En realidad es un misilazo. Pero vamos a capotearlo, ¿verdad? Claro que sí. La señora Suri Ríos tiene derechos humanos que hay que respetarle. Pero definitivamente el procedimiento que se está buscando no es el suficiente. Sí, pues. ¿Verdad? Que los acuerdos conciliados con en el sistema interamericano de los derechos humanos son acuerdos para resarcir daños que se le hayan causado a los derechos humanos de una persona. En este caso, ella alega que se han violado sus derechos humanos con una resolución que no le permitió participar. Y este acuerdo que logra el gobierno de Guatemala con ella, pues es un acuerdo que no puede violentar, el mismo acuerdo no puede violentar las normas constitucionales. Y en ese sentido, ¿verdad? Que un acuerdo no puede resultar en la interpretación que se le tiene que dar a una norma constitucional. Vamos y lo aclaro. El intérprete por excelencia de las normas constitucionales es la Corte de Constitucionalidad y es ella la que debe dictar una resolución. Cuando formulaste la pregunta dijiste que lo más obvio para esperar es que la actual Corte de Constitucionalidad de cualquier forma le vaya a dar el espaldarazo. Es probable. Sin embargo, la configuración de estas fuerzas fácticas que toman las decisiones a la postre en Guatemala tienen un candidato que no es Suri Ríos. Sí. Y ese candidato que no es Suri Ríos, pues representa o encabezará o será la imagen o el rostro que se ponga a la cabeza para que se busque cómo impedir o hacer difícil esta participación, lo que anuncia un proceso electoral con muchos problemas. Creo yo que quien tenga el control de la Fiscalía de Delitos Electorales podrá hablar bastante, podrá decir mucho en contra de, es decir, usar esta Fiscalía en contra de opositores a los intereses que defiende, bueno, quien dirige el Ministerio Público y quien lo dirigirá en ese momento electoral. Yo considero que el Tribunal Supremo Electoral va a ser manipulado, va a ser condicionado y podemos advertir que el proceso de inscripción de Suri Ríos todavía tiene tela que cortar. En todo caso, la conformación o los acuerdos previos para la conformación de un gobierno van a ser una lucha dura, ¿verdad? Estas fuerzas fácticas que actualmente dirigen al gobierno de Guatemala estarán tratando de condicionar a la señora Suri Ríos para admitir a grupos poderosos adentro de su esquema de gobierno futuro, y eso permitiría pensar que ella va a participar. Pero si esos acuerdos no tienen éxito, bueno, pues vamos a ver una conflagración ahí. En forma alternativa, existen fuerzas populares, democráticas, que tendrían una buena oportunidad. No sé si todavía es tiempo para hablar de la integración de un frente democrático en que los partidos
que no forman parte de este llamado pacto de corruptos puedan integrarlo. Yo no sé si hay tiempo. Se está hablando de una convocatoria en enero de 2023 y de ser así, pues es muy corto el camino para ver acuerdos. Ese sería la respuesta directa al tema de Suri y el tema del espectro político. Pueden haber un par de preguntas más concretas que ustedes quisieran que yo respondiera, lo haré con gusto. ¿Por qué hay tanta discrecionalidad en los procesos políticos de Guatemala? Una Corte de Constitucionalidad validó la participación como candidato presidencial del general Efraín Ríos Montt. Después que él fue candidato, ahí sí, con certeza absoluta de que se incumplió la Constitución, pues se incumplió la norma, porque él fue el protagonista de un golpe, lo cual en el caso de la hija no. Pero bueno, luego recordemos que en el proceso electoral anterior se impidió la participación de Telma Aldana por casos que son bastante, hasta risibles, pues. El caso de un docente, que por cierto ya falleció, que no llegó a dar una capacitación, y luego un caso muy, de dudosa veracidad, como fue la compra del inmueble en la zona 5 para el Ministerio Público. Pero digamos, hay mucha discrecionalidad. Eso yo creo que ¿por qué no tenemos un Estado de Derecho? Vos que sos abogado, que se respete fielmente, pues. Claro. Que esté al pie de la letra. Yo sé que la ley, pues a veces hay que interpretarla algo, pero tampoco puede interpretarse de manera que se burle una norma. Sí. ¿Verdad? Bueno, rápidamente, ¿verdad? Que desde la escuela del materialismo histórico hay una afirmación que es muy interesante, más allá de cualquier diferencia de opinión de carácter ideológica. Fíjense cómo lo digo, más allá de cualquier diferencia de opinión ideológica. Esta escuela afirma que la ley no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en una ordenanza de cumplimiento general, ¿verdad? Y entonces ahí miramos que las leyes, si son la voluntad de esta clase dominante, se cumplen, si no, no. Bueno, pero el Estado democrático de derecho es un Estado que efectivamente confía en que la observancia general de las normas jurídicas nos va a permitir vivir en las condiciones democráticas que se han pactado de la Constitución. Pero esa discrecionalidad de la que hablas, Byron, es una discrecionalidad que ha sido posible utilizarla por la existencia de poderes fácticos muy insuperables. Sí. La existencia del poder fáctico de la economía en Guatemala es terriblemente fuerte, especialmente porque en el pacto de corruptos el sistema financiero del país utiliza fondos oscuros de dudosa procedencia. El sistema bancario tiene masas económicas gigantes que no son el resultado de procesos productivos legales. Y eso lo sabe el sistema, lo sabe la justicia norteamericana y ha tratado de implementar fórmulas para darle persecución penal al uso de esos recursos económicos que hay en Guatemala. Son tan grandes que pueden comprar cualquier voluntad. Entonces superan a las leyes y generan decisiones judiciales y de la Corte de Constitucionalidad que muchas veces no están apegadas a derecho. Y por otro lado, el poder fáctico, la fuerza todavía se manifiesta, el poder que las fuerzas de seguridad
tienen en Guatemala todavía es grande y entonces resulta que el control de los grupos armados que mueven todas esas cantidades de dinero negro, pues tienen acuerdos con las fuerzas de seguridad que los solapan, que los toleran y entonces la discrecionalidad viene desde ahí. Desde ahí está la discrecionalidad. Este tema impacta a la política de una forma increíble. Sisija, antes de ser expulsada o ya no contratada en Guatemala, dejó preparados estudios de cómo el financiamiento electoral con estos dineros oscuros que están en el sistema bancario, etcétera, son los que imponen a alcaldes, diputados y, por qué no decirlo, el presidente de la República. De manera que es un intríngulis, para usar un concepto aquí muy propio, una maraña muy oscura que rige a este país de discrecionalidades. Licenciado, ya para concluir, ante este panorama, ante este análisis que usted nos hace en estado cooptado, ¿existe liderazgo? ¿Existe alguna opción para nosotros? Los liderazgos existen, pero están encriptados, tienen mucho temor de sacar la cabeza. Y entonces la política se ha creado ese dicho de que aquí en Guatemala no hay liderazgos. Eso no es cierto. Los liderazgos están encriptados, tienen mucho terror de sacar la cabeza. Sí, la otra cosa es la falta de ética de muchos personajes, sí, ¿verdad? Claro, sí. A mí me sorprendió mucho en las comisiones de postulación la posición que adoptó el representante de la Marroquín. No se lo podía esperar, pero adoptó una posición muy digna, y lo mismo el caso de la Universidad Landívar, y creo que hay otra universidad por ahí también, el representante, pero porque uno acepta, si yo soy comunista, puedo ser magistrado. Pero siendo magistrado, ya esa camisa me la quito. Ya solo los intereses. Exactamente. Se ha traído de la antigüedad muchas formas. Ojalá la ética fuera una de las cosas que se recuperaran. Pues muchas gracias, Minor, por la entrevista, muy interesante. Y lo dejamos aquí y esperamos tenerte en una próxima ocasión. Será un gusto estar aquí. Audio Jungle.